Bueno, estamos en la última etapa del año y queremos verdaderamente pasar este tiempo en paz y que no se la roben llamándole por las deudas, amenazándole con quitarle todo, sobre todo, bueno, en esta temporada. Así que estamos con el licenciado Froilán Alvarado justamente para abordar qué hacer si estamos en algo similar. Muy buenos días. Buenos días, Froilán. Patricia, gracias. A ver, desde el primer mes de atraso, ¿nos podrían ya estar cobrando o desde cuándo pueden estar llamando y acosando a un deudor? Bueno, recordemos, Patricia, que lo más importante con las deudas primero es saber qué es lo que estamos firmando. Muchas veces nosotros en la premura de que nos presten la plata y que nos presten la plata rápido, nos mandan el contrato hasta por teléfono. Y nos dicen, mire, el contrato es tal cosa, si usted ya lo acepta, le giramos la plata en 15 minutos y usted dice que sí. Pero usted no ha visto qué es lo que está firmando. Entonces, cuando uno firma los contratos, hay cláusulas que establecen cuándo usted puede llegar y tener que pagar, cuándo lo pueden llamar, con cuántas cuotas ya está atrasado. Todo eso está en el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos venden el contrato por teléfono y nosotros no lo vemos. Llamamos a los bancos, a las cooperativas, a los prestamistas privados y nos dicen, no, tranquilo, con su cédula nos fijamos que usted esté bien, que no tenga deudas y tome el préstamo. Pero claro, usted no leyó la letra menuda. Y a no leer la letra menuda, cuando usted ve, debe media cuota, ya lo están llamando. Normalmente se estila que en los contratos se establezca que con una o dos cuotas ya puedan primero avisarle que está atrasado para que se ponga al día y que con dos cuotas ya podrían hacerle un cobro judicial. Bien, ya tienen a su disposición el WhatsApp 88820606 para que nos hagan las consultas. Aquí tenemos al experto y a lo mejor puede evacuarlas y tomar decisiones. Por ejemplo, desde el día, ¿cuál podrían estar a uno amenazándolo con que le van a quitar todas las cosas? Mire, eso hay que tener mucho cuidado, porque ya inclusive la Sala Constitucional ha resuelto que esa persecución que le hacen a la gente no es legal. Imagínese que yo he visto casos donde la gente le cuenta a uno que llamaron a la mamá, que llamaron al novio, que llamaron a los primos. A veces lo llaman a uno y le dicen, mire, usted es apellido Alvarado, usted no es familia de aquella muchacha que es Alvarado también. Entonces, eso no se puede, porque ya inclusive la defensa del consumidor ha dicho que eso es prohibido. Ahora, lo que uno sí puede hacer como acreedor, ¿verdad? Porque también tienen sus derechos, es llamar a la persona y explicarle cuál sería el proceso administrativo y después judicial en el que podría incurrir si del todo no paga, pero de una forma civilizada, porque desgraciadamente a veces nos llaman y nos persiguen y nos acosan y hasta nos tratan mal. Y uno le dice a la persona, mire, pero yo voy a pagar o me quedo un poquito atrasado o qué pasa, pero lo tratan muy mal. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas veces la persona que te llama o los personeros que te llaman ni siquiera son abogados. Y entonces nada más les dan un guión, y ahí es su trabajo de ellos también, y ellos lo siguen y se emocionan. Claro. Entonces, en estos casos hay que guardar mucho la calma siempre, tratar de asesorarse con alguien que sepa de leyes y eventualmente, si se está en deuda, pues tratar de hacer lo posible por pagar, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo que no estemos pagando podrían verdaderamente ser una amenaza de que nos quiten las cosas? Bueno, vamos a ver, insisto, si en el contrato dice que con una cuota a usted falte, ya lo pueden acusar por cobro judicial, pues ya ahí usted podría empezar a ser embargado, posteriormente le podrían rematar la casa, los bienes que le embargaron, etcétera. Pero por eso te digo que es importantísimo leerse el contrato, porque uno en la premura de que le presten el dinero, llama por teléfono, da la cédula y le dice, ya está girado. Pero usted no vio ni las condiciones, ni el plazo, y lo peor de todo, Patricia, los intereses. Porque vean, a veces uno dice, mire, le vamos a prestar 300,000 colones. Y cuando usted va a pagar, termina pagando 1,5 millones. Hay personas que empezaron pagando 2 millones y ahora deben 2,100,000 y ya pagaron 1,800,000. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se fijaron en el contrato, no vieron que los intereses son del 80 al 90% por año y así firmaron, ¿verdad? Hablemos de partes. ¿Qué pasa si no he pagado los partes durante el año? ¿Me pueden llamar en este momento y decirme, tiene que pagarlos antes de que finalice el año? Bueno, recordemos que los partes es un tema aparte, ¿verdad? Totalmente aparte. Entonces, aquí tenemos que pensar que este tipo de deuda es más bien como una tasa o un impuesto a favor del Estado, no es propiamente un cobro judicial. Ahora, lo que pasa con entonces los partes es que cuando usted va a renovar su licencia o a hacer un trámite al COSEBI, ahí le va a aparecer la deuda y usted no va a poder hacer ningún tipo de renovación hasta que no pague esos partes, pero no se constituyen como un cobro judicial por una situación muy sencilla. Para que usted tenga una deuda que pueda cobrar de forma líquida y exigible, tiene que estar la firma del deudor y también quién es el acreedor. En estos casos, el parte lo hace el tráfico y usted nada más pone ahí su firma, pero es una multa por haber incurrido en una falta.
y esa multa no se constituye en un cobro judicial, sino que el COSEBI usted se la va a cobrar y eventualmente le puede llegar un correo que usted tenga designado que cuando usted vaya a renovar las cosas o a final de año, ahí le van a aparecer. O sea, y hasta nadie que lo no va a pague, llamar. al momento nadie lo va a llamar. Imagínese usted cuánta inversión sería eso. Puede ser que exista algún plan en algún momento del Estado en hacerlo, porque ahí estuve viendo yo unas noticias que precisamente quieren recuperar todos esos dineros que no están pagados para tramitarlo en carreteras, para construir puentes, que me parece muy bien. Pero entonces habría que generar un reglamento para que eso pueda funcionar, ¿verdad? Bien, tenemos un amigo televidente que nos pregunta que le informan que su cuenta con su tarjeta se la bloquearon, pero que ahí él recibe el salario mes a mes. ¿Qué puede hacer? Vea, aquí volvemos a lo mismo. Precisamente una muchacha ayer me preguntaba que le sucedió eso con un banco, que ella llegó a sacar su plata y le habían bloqueado la tarjeta. Cuando ella fue a plataforma e investigó qué había pasado y en algún momento ella había autorizado que en caso de que existieran deudas en su contrato o en su obligación, se le bloqueara la tarjeta. Entonces, costarricense y amigos que nos están viendo, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a plataforma, cuando llena los requisitos, cuando hace una innovación de información, porque ahí vienen todas esas normativas que le dicen, mire, usted aceptaría que en caso de que usted le deba al banco, nosotros automáticamente le rebajemos. Ayer esa amiga me decía, Froilán, yo traía 15,000 pesos en la cuenta, fui a pagar el almuerzo y no tenía, porque el banco me lo rebajó sin avisarme. Pero bueno, cuando ella va a plataforma y se informa, resulta que hace 3 meses que ella había renovado la tarjeta, había puesto una X en donde sí permitía eso. Entonces, no es ilegal, pero es voluntario. Claro. Por eso es que insisto, la gente tiene que leer muy bien lo que firma, ¿verdad? Ahora, si a usted le hacen ese rebajo y usted no lo ha autorizado, va a plataforma, lo manifiesta de esa manera y ese dinero se lo van a tener que regresar. Bien, tenemos otra amiga también que pregunta que ella está sin deudas, ¿verdad? Pero la llaman y la llaman y la llaman. Y no hay manera de que paren. El acoso. Porque los hijos sí tienen deudas, pero no ella. Entonces, bueno, vos te referías ahora a eso, ¿verdad? De que Sí, llaman claro. a todos los familiares. ¿Qué puede hacer ella? Vea, ya la Sala Constitucional, insisto en esto, porque la Sala Constitucional es la que cuando dicta una resolución hay que seguirla. Nosotros llamamos a eso vinculante. Tanto la Sala Constitucional como la Oficina de Defensa del Consumidor ya han indicado que usted no puede acosar a familiares, usted acosa a la persona que es la que está obligada a pagar. Ya inclusive nosotros hemos tenido casos en donde se han ganado recursos de amparo sobre este tipo de situaciones y en la ejecución esta empresa que llama a molestar le ha pagado hasta 1 millón de colones a la persona que han acosado. Entonces, la recomendación aquí sería que si usted se siente acosado por estas empresas y no es una deuda suya, sino de un familiar donde usted no es ni deudor, ni codeudor, ni fiador, busque nuevamente una asesoría legal, ya sea con un abogado, con consultorio jurídico de alguna universidad, interponga el proceso, ya sea administrativo, en la sede esta de lo que es la defensa del consumidor o acudir a la Sala Constitucional para que en una ejecución estas personas paguen. Porque está bien, si uno debe plata que lo llamen y le cobren, pero si usted no tiene nada que ver con obligación, es injusto que lo estén acosando. Sí, claro, Nosotros claro. a esto lo hemos llamado el famoso acoso virtual o telefónico, en donde si yo soy apellido Figueroa, entonces me llaman porque Patricia Figueroa debe. Y yo les puedo decir 20 veces que yo no soy nada tengo nada suyo que ver con y me ella. siguen llamando como para que yo la busque a usted y se lo diga. Entonces en esto, queridos amigos, uno no puede dejarse. Cuando existen deudas hay que pagarlas, ni modo, porque uno se comprometió. Sí, claro, Pero claro. si usted no es el deudor, si usted no es el fiador y solo por ser familiar lo están acosando, esas son las vías que yo le recomendaría que realice. ¿Qué pasa, por ejemplo, Froilán, con las deudas a empresas de telefonía? Si uno deja de pagar un teléfono porque no puede, ¿verdad? No lo cortan, la deuda queda, ya no podemos sacar más líneas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay dos situaciones interesantes en cuanto a las deudas telefónicas y también a las deudas que tienen que ver con servicios. Si usted no paga, evidentemente le van a cortar el servicio y además su deuda va a quedar ahí. Si usted trata luego de sacar con la misma empresa probablemente otra línea, le van a decir que no hasta que no pague la deuda. Y ya existen en el Poder Judicial cobros judiciales en relación a ese tipo de servicios. Estas empresas pueden cobrarle a las personas que llevan 10 recibos sin pagar, porque hay gente que dice, ya no pagué el celular 20 veces y ahí lo dejo, simplemente me paso de una u otra empresa. Pero esta empresa te puede perseguir, te puede meter un cobro judicial, te puede embargar y te pueden quitar los bienes, ¿verdad? Al Claro, final. claro. Porque antes pasaba mucho, no sé si usted recuerda, de que era un turismo telefónico y la gente andaba por todo el Pasaba país veces, y pasaba y se cambiaba la línea, se iba para allá, se iba para acá. Ahora, si usted no paga el servicio, si no paga la línea fija o no paga el celular,
le pueden plantear un cobro judicial. Ahora, ¿qué pasa con los otros servicios públicos? Si hablamos, por ejemplo, de las compañías de luz o de las compañías de agua. Bueno, eso funciona igual. Exacto. Pero imagínese usted, y lo voy a agravar un poquito más, si usted alquila una casa y en el contrato usted pone que a usted le toca pagar los servicios, agua, luz, telefonía, cable, y usted no lo paga, no solo lo van a perseguir a usted judicialmente con ese cobro, sino que además lo pueden desalojar de la casa. Porque uno de los requisitos para plantear un monitoreo arrendaticio, que es un desahucio, es que usted deje de pagar una cuota de servicio público, una nada más, o peor aún, que el servicio le llegue en 5.000 colones y usted solo pague 4.000. ¿Qué hace el dueño de la casa? Va a la compañía, va a la IA, va a la Fuerza y Luz, al ICE, certifica que usted no pagó el recibo y con eso es suficiente para plantear el desalojo inmediato de la persona. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando están en ese acoso o en esa llamadera, digamos, cobrándole a uno, que no son familiares ni conocidos, sino que empiezan a llamar al trabajo, a los compañeros, al que conteste, o hasta recursos humanos? ¿Podría nuestro trabajo correr el riesgo de que nos despidan, por ejemplo? En esto hay que tener mucho cuidado por dos cosas. Vean, cuando usted es empleado público, es prohibido tener este tipo de deudas. Inclusive, por ejemplo, si usted trabaja en el Poder Judicial o trabaja en un ministerio, cuando usted firma su contrato o cuando usted lo admiten, de una vez la Dirección de Recursos Humanos pasa ciertas directrices de cuál sería la problemática de estar embargado, de cuál sería la problemática de este acoso para las jefaturas, etc. ¿Por qué? Porque si usted le debe a un banco y ese banco le plantea un cobro judicial, ellos le pueden decir a su jefe más directo que le haga un rebajo del salario para efectos de embargo. Y entonces todo eso es de recibo. Pero si en el contrato se estableció que efectivamente si usted debe plata, eso es suficiente para considerarlo falta grave, podría ser despedido. Sobre todo en el sector público, no pasa tanto en el privado. Sin embargo, habría que, insisto, ver el contrato. Sí, claro. Pero en el sector público pasa mucho, que es donde más deudores existen para los bancos públicos, de que si usted incurre en una falta de estas, podría incurrir en una falta grave y puede ser despedido. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta etapa donde además mucha gente le toca pagar el aguinaldo, ¿verdad? Y empresas, etcétera. Claro. Si no le alcanza para pagarlo, ¿qué puede pasar? Y si le sumas a una persona el aguinaldo y la pensión alimentaria, ¿qué pasa si no lo paga? Bueno, el tema de la pensión alimentaria es otro tema todavía aún más complicado. Hoy es el día, vamos de lo menos a más. Sí, todo es plata, qué horror. Porque resulta que, por ejemplo, la persona que paga pensión alimentaria, solo en diciembre paga 2 veces, paga la mensualidad y paga el aguinaldo. Y en enero vuelve a pagar, o en enero-febrero vuelve a pagar 2 veces, la mensualidad y lo que le pongan como carga escolar. Entonces, ¿verdad? Que es el salario escolar. El salario escolar tenemos que entender lo que la obligación es de los dos padres, pero igual es un gasto. Sí, claro. Entonces, solo en 2 meses o en cuestión de 2 meses y medio, el obligado alimentario está pagando 4 veces o 3 veces y media porque el salario escolar, digamos, no es tan alto como la mensualidad. Exacto. ¿Qué pasa si a mí me falta un colón en ese pago? O 1.000 pesos o 2.000. Bueno, me pueden poner un apremio corporal y puedo ir a dar a la cárcel. En estos casos, lo importante que yo le recomendaba siempre cuando yo era juez de pensiones a los muchachos o a las muchachas que pagaban pensión era lo siguiente: averigüe cuándo le pagan el aguinaldo, porque se supone que hay que pagarlo antes del 15 de diciembre. Hay una jurisprudencia ahí que habla del 20 de diciembre. Ajá. Pero entonces si a usted por A o por B se lo van a pagar el 22, el 24, el 26, hágalo a saber así al juez de pensiones. ¿Para qué? Para que esté avisado. Y usted dice, mire, yo estoy en toda la obligación, lo voy a hacer, pero es que a mí me pagan el 22. Y si puede presentar una certificación que lo diga, mucho mejor. Ahora bien, si no le alcanzó, porque puede ser que no le alcance, esto es de hablarlo. Hable con la mamá de sus hijos, con el papá de sus hijos, que es el que está encargado de la patria potestad y de la guarda crianza, y dígale, mire, es que a mí no me han pagado, yo le voy a pagar en tractos, o se lo voy a pagar en 2 partes, o le voy a pagar ahora una parte y en enero otra. Porque si no hay un acuerdo de por medio, y repito, con solo que 1.000 colones falten, ya es suficiente para que a vos, en materia de pensiones alimentarias, te ponga un apremio corporal y pases el mes encerrado hasta que no canceles la salida y lo que eso genere. Porque recordemos que en pensión alimentaria, si usted no paga y empieza a acumularse, después de llegar a 6 cuotas, eso se convierte en una deuda y se puede meter allí mismo en el juzgado de pensiones un incidente de cobro judicial por esos 6 meses. Entonces, estas personas que a veces se esconden para no pagar, lo que no saben es que más bien están generando un triple cobro. La mensualidad, el aguinaldo, el salario escolar
enero, más los 4 meses que no Híjole, pagó, sí. ¿verdad? Desgraciadamente vivimos en una situación económica complicada en el país, hay muchas personas sin trabajo que tienen que pagar pensión alimentaria y entonces las cárceles se nos llenan de personas apremiadas, que tampoco es lo ideal, ¿verdad? Más Claro. bien, lo ideal sería buscar un mecanismo para que estas personas puedan pagar. Ahora que dijiste gente sin trabajo, por cierto, hay un televidente que nos llamó y nos dijo que él no tiene trabajo desde hace un año, tiene una deuda con una cooperativa y que le están amenazando que le van a poner cobro judicial, pero él dice, ¿de dónde voy a pagar? Frente a una situación de este tipo, ¿qué podría hacer alguien? Sí, vamos a ver, es muy común que las personas de por A por B se queden sin trabajo. Cuando eso sucede, lo ideal es que yo vaya donde este acreedor principal, que sería la cooperativa, y le manifieste el problema que yo tengo para que él me dé opciones y entre los dos construir una solución. Porque al final de cuentas, el acreedor tiene derecho a que le paguen su dinero. Él lo prestó bajo una promesa de pago. Si no tiene con qué pagar, monetariamente hablando, bueno, Claro. indique, yo tengo una casa, o hagamos un préstamo sobre otro préstamo, hipoteque una casa, o tengo carro, préndeme el carro y yo garantizo con eso. Es decir, encontrar una solución para ese pago. Pero usted tiene que apersonarse a la cooperativa. El problema es que a veces la gente se esconde más bien. Y entonces al esconderse, cuando lo encuentran ya está demandado y embargado. ¿Y con qué paga? Entonces ahí vienen los remates, se queda la gente sin sus bienes y la familia sin casa. Es mejor en esto, insisto, dar un paso adelante. A veces los costarricenses somos un poco orgullosos y no nos gusta aceptar que estamos ahí flojitos de dinero, pero mejor vamos, explicamos y estas entidades normalmente ellos son sumamente amplios para recibir soluciones, ¿verdad? Ahora, ve este caso, Froilán, hay una señora que nos está llamando y nos dice que ella tiene 3 años de ser viuda, o sea, hace 3 años falleció su esposo y hace 2 meses la están llamando para decirle y hablarle y cobrarle 2 deudas que tenía su marido, su exmarido, ¿verdad? El señor que falleció, Sí. Pendiente. Y ella dice que no tenía ni la menor idea de esas deudas y caramba, ya su esposo no está. Claro. Bueno, hay que recordar acá, Patricia, que las deudas son personales, ¿verdad? Para empezar. Entonces, si yo soy casado y mi esposa fallece, las deudas son de ella. Lo que ella vaya a heredar o los bienes que ella haya tenido en vida, que me los vaya a pasar a mí o a mis hijos, esos eventualmente podrían responder de las deudas O sea, que ¿sí ella vamos tenía. a heredar las deudas de los maridos? Sí, pero no así, le explico. Por ejemplo, es que me hizo una cara. Hay que tener cuidado con esas deudas. Hay que tener cuidado por lo siguiente. El hecho de que usted fallezca no extingue necesariamente la deuda. Habría que ver si ya existe un cobro judicial, podrían dirigirlo contra la sucesión, que es el mecanismo que deje, existe, digamos, ¿verdad? Para suceder a los demás o para heredar. Entonces a usted abre un proceso sucesorio para distribuir los bienes de su esposo. Pero si él tiene deudas, esos acreedores vienen a la sucesión, hacen valer sus derechos y se les va a pagar si es que hay que pagar. Lo que pasa es que ahora los bancos y las entidades de este tipo financieras se protegen mucho con un seguro. Entonces, usted hace el contrato y ellos firman un seguro también de que en caso de que usted fallezca, el seguro se encarga de participar o de pagar, perdón, el resto de la deuda. Diferente sería si usted era la fiadora de su esposo. Porque recordemos que en el tema de las codeudas o de las fianzas responde cualquiera de los dos. Y entonces ahí sí podrían cobrarle a usted. Pero a esta señora que la están llamando, ella que esté tranquila y diga, no, mire, si usted quiere accionar algo, mi esposo falleció y de ahí acciónelo contra los bienes que mi esposo dejó. Pero a mí no me pueden tocar lo mío porque son 2 patrimonios diferentes y son 2 obligaciones diferentes. Pero repito, el hecho de que usted fallezca no necesariamente quiere decir que ahí la deuda murió. Ese acreedor podría perseguir los bienes que le quedaron a la sucesión que se abrió para distribuirlos. Pero si del todo el señor no dejó nada, si de todo el señor no tenía nada, pues el acreedor salió perdiendo, ¿verdad? Ay, Froilán, muchísimas gracias por evacuar todas Con todo estas gusto. dudas. Lo cierto es que esta temporada del año pasémosla en paz, pero tampoco nos hagamos más deudas si no tenemos cómo Exacto. apechugar, como Y decimos popularmente. tratemos de, si tenemos deudas, conversar con nuestros acreedores Exacto. para encontrar soluciones y formas de pago para que no nos estén llamando todos los días. Y que esa bola se haga así. Exacto. Gracias, Froilán. Hasta luego. Buenos días.